Administrativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente, ¿no? Buenos saludos a toda la audiencia, los miles de seguidores que tenemos. Creo que ahora ya hemos pasado a 11, Armando. Ya. De 10 a 11. Acá está un nuevo episodio, ¿no? De Vendiendo Humo Morado. Ahora vamos a tocar un tema muy interesante, muy actual, a pesar de que se puede decir que es unas cuantas semanas de lo que ha sucedido, pero todavía es algo que continúa repercutiendo realmente. A ver, Ramiro, tus saludos. Claro, excelente. Gracias, Armando. Y sí, ¿verdad? Este es un tema que, bueno, todos los años tenemos esta época en la cual se anuncian los premios Nobel que son entregados en diciembre y cuando se hace en el anuncio, la ciencia, la física, química, la fisiología o medicina están en las noticias, ¿no? Así que es una buena oportunidad para hablar sobre esto. Correcto, correcto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el Premio Nobel de Física del 2022, que fueron otorgados, pues, ¿a quiénes, Ramiro? Claro, a Alan Aspect, que, ¿verdad? La primera foto, esta que está aquí, él es Alan Aspect, que tiene los bigotes tipo handlebar, ¿no? Como Ajá, manubrio de bicicleta. Y me parece que él es Koen Tanuchi, ajá, correcto, también ganador del premio Nobel, pero correcto. anteriormente, claro, ¿no? Así que interesante que los dos se juntaron en la época en que solamente Koen Tanuchi tenía el premio y no Alan Aspe, pero ahora los dos están, digamos, igual. Y se van a reunir nuevamente. Ojalá, ojalá, porque es un entanglement, ¿no? Que ocurre entre ellos. Ajá. Después, John Clauser, él más bien trabaja, bueno, Aspect está afiliado con una universidad en París y más bien Clauser en Estados Unidos y Anton Zeilinger, que también ganó el premio Nobel, por supuesto, con mucha razón. O sea, Zeilinger hace mucho tiempo que viene no solamente haciendo experimentos increíbles, sino también popularizando la física, ¿no? Él ha escrito varios libros muy buenos. Y Armando, y una cosa que te quería decir, mira, hablando sobre el premio Nobel, ¿no? Que algunas veces el premio Nobel ha tenido errores, ¿no? Por ejemplo, se sabe muy, o sea, se ha comentado mucho que, por ejemplo, Stephen Hawking nunca ganó el premio Nobel, pero Roger Penrose, que también hizo trabajos en el mismo campo, sí lo hizo. Y más bien, por ejemplo, hay un caso del de Jocelyn Bell, ¿no? Que ella hizo un descubrimiento, pero más bien fue su asesor el que ganó el premio Nobel y no ella. Y bueno, y hay otros casos, ¿no? Controversiales tal vez un poquito, pero no hay nada controversial con respecto a ellos tres, ¿no? Porque todas las personas que trabajan en física y que conocen un poquito de este tema, los consideran a ellos como excelentes científicos y que han hecho avanzar a la humanidad entendiendo y haciendo cosas, ¿no? Que son increíbles realmente. Otra cosa interesante también es que este año justamente se cumplen 100 años de el anuncio del premio Nobel para Albert Einstein, lo cual también es bien interesante, ¿no? Porque en cierto modo Einstein, junto con Podolsky y Rosen, empezaron toda esta historia que terminó con ellos. Claro, o sea, eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar, ¿no? Porque realmente es con Einstein que se comienza este pequeño problema que ellos logran dilucidar o darnos un poquito más de luces experimentalmente. Correcto. Exacto, ¿Y exacto. cuál es el tema? O sea, ¿por qué ganaron? Exacto, el anuncio dice, bueno, esto está traducido de Porque la... son pintones, o sea, son bien... Claro que sí, pero aparte de que son excelentes físicos y todo, o sea, el anuncio tenía este subtítulo, decía, por experimentos, está traducido del inglés, o sea, realmente no es exactamente es un parafraseando, ¿no? Lo que dice, por experimentos con fotones entrelazados. Entrelazados se refiere a la palabra es entanglement y realmente es un poco más, tiene un significado más profundo que simplemente entrelazados, ¿no?
estableciendo la violación de las inecuaciones de Bell. John Bell, vamos a hablar también un poquito de eso, y además como pionero de la ciencia de la información cuántica, que es una aplicación que ha surgido de justamente de las cosas que ellos han hecho. Correcto, correcto. O sea, vamos a explicar qué cosa ellos han tratado de demostrar, ¿no? Sobre todo, acá el punto, eso de fotones entrelazados, es el que en inglés normalmente lo conocemos, el famoso es el quantum entanglement, ¿no? Exacto. Ya, correcto, correcto. Sí, Y sí, es porque una... no, Esta porque en mi es caso yo solamente sé quantum entanglement, no lo sé cómo traducir al español. Ahora ya lo sé cuando veo tu entrelazados. entrelazados, claro. Bueno, es una, pero como tú dices, es un poquito más profundo que eso. O sea, no solamente están entrelazados, sino también hay una, Einstein decía que era una acción así fantasmal a distancia. Spooky action, a Correcto. distancia, que le llamaban. Claro, lo que sucede, y lo vamos a explicar, y es algo que yo pienso de este premio Nobel de física, que no es nada controversial, pero normalmente o siempre ha sido el premio Nobel de física a un grupo de físicos que nos han logrado hacer entender un poquito la lógica del universo. Creo que este más bien es algo extraño, no es spooky, pero extraño del universo. No, Exacto. o sea, Son, realmente es algo extraño, no es spooky, pero sí extraño. Correcto. claro, es tan extraño que, ¿verdad? Digamos que esto lo tenía loco a Albert Einstein. Correcto. Y vamos a explicar por qué es algo extraño, porque realmente, como tú dices, y eso lo vamos a ver, es lo que lo tenía un poquito incómodo a Einstein acerca de la teoría cuántica, ¿no? Armando, se cortó la transmisión un ratito. Sí, tenemos problemas técnicos, señores, no se preocupen. Acá Ramiro va a pagar el internet con su... Y ahí ya nos reencontramos, Oye, ya. Armando, parte del problema es que estamos al otro lado del mundo, pues. Tú estás allá en Washington y yo por acá, o en Maryland, ¿no? Y yo por acá en China. Correcto, correcto. Bueno, ok, vamos avanzando, Armando. Entonces, mira, Ya. la paradoja EPR o EPR, ¿no? Son las iniciales de Einstein, Podolsky y Rosen. Y Ujú. fíjate, este es el paper que inició todo, digamos, ¿no? Esta complicación que había. Entonces, déjame contar un poquito de esto. Entonces, mira, en 1935 sale publicado este paper y lo interesante del asunto es que, si te das cuenta, el título del paper es una pregunta. Ujú, ujú. Y es un paper súper interesante que no tiene ninguna referencia, lo cual es algo casi imposible de hacer en estos tiempos modernos, ¿no? Es más, yo diría que los revisores, los editores, lo primero que chequean es a quiénes está citando, ¿no? Pero Correcto. Einstein en 1935 se pudo salir con la suya sin citar a nadie, ¿no? Pero realmente la pregunta era la siguiente, ¿no? Y es que él pensaba que la mecánica cuántica, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, no es una teoría completa. Él decía, no puede ser que si tú, digamos, mides una cantidad física, no puedas medir otra también. ¿Por qué? Decía, ¿quiere decir que no existe o que está indefinida, que no pertenece a la realidad? Esa es la pregunta que ellos se hicieron. Es un paper pequeño, nada más, son 4 páginas, y Podolsky y Rosen eran, digamos, son 3 generaciones realmente. Einstein le llevaba muchos años a Podolsky y a Rosen, ¿no? Creo que el más joven era Nathan Rosen, que tenía 25 años, creo, cuando hicieron el paper. Y bueno, en todo caso, ellos hicieron esta pregunta, ¿no? Y la reacción del paper fue tremenda también. Sí, Ramiro, ¿y de qué se trata? O sea, ¿cuál es la paradoja? Ya, sí, vamos a tocar la paradoja. Entonces, mira, Heisenberg tiene este principio que se conoce también en la cultura popular, ¿no? Que va más o menos así, ¿no? Si tú conoces el momento, lo cual quiere decir la masa por velocidad en física clásica, de un objeto, de una partícula,
no se puede conocer al mismo tiempo la posición. El típico ejemplo es esta onda que está acá, digamos. Digamos que esta es la onda correspondiente a un número particular del momento. O sea, masa por velocidad es un número fijo conocido, es un buen número cuántico. Y si tú lo mides ahora o mañana o pasado, va a ser siempre el mismo número. Sin embargo, si tú conoces ese número con precisión, entonces no conoces la posición. Podría ser, en este ejemplo, ¿no? Bueno, este es parecido, es una partícula en una caja, pero puede estar en cualquier lugar de la caja. Hay una probabilidad, la probabilidad de que esté cerca al cero es la misma probabilidad que esté cerca al 1. Pero, o sea, no solamente es que no se conozca, sino que no se puede conocer. Es decir, si tú haces la medición de dónde está la partícula, la información sobre el momento desaparece. O sea, en otras palabras, la función de onda colapsa en un solo punto y desaparece la otra información. Entonces, Einstein decía, oye, esto no puede ser, ¿no? O sea, no es posible que la teoría te diga que una cosa es real y la otra no existe, ¿no? O si mides la otra, la primera desaparece. No puede ser. Él decía, falta algo acá. Y es más, él decía que posiblemente hayan variables escondidas, así le llamaba. O sea, que la teoría era correcta, pero era incompleta. Ese era el plan. Correcto, correcto. Claro. Mira, algo que lo que sucede acá, me parece que a Einstein le rompía el cerebro, era lo que nosotros sabemos y lo que tocó sobre todo es el quantum entanglement, que él para nosotros es religiosidad. ¿Qué es el quantum entanglement? Cuando tú tienes, ¿no?, dos partículas que están relacionadas, si tú mides una, ya sabes qué cosa es lo que sucede a la otra, por lo que se podría decir como cierta conservación, ¿no? Supongamos, ¿no?, que si tenemos, pues, no sé, hablamos del spin, ¿no? Pero acuérdense, muchachos, no se tengan miedo por el nombre spin, solamente para darme un poquito más de que sabemos hablar sobre física. El spin puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si dos partículas están relacionadas, si una está arriba, la otra va a estar abajo. Si está abajo, la otra va a estar hacia arriba. El problema que creo que les parecía a ellos era, si tú los comienzas a distanciar mucho y tú mides uno, si está hacia arriba, el otro definitivamente va a colapsar hacia abajo. Porque son probabilidades. Entonces, claro, lo que él decía es, si tú lo llevas pues a una distancia enorme, por supuesto, si tú lo haces colapsar a uno, ¿cómo en el otro inmediatamente vas a saber que está hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir que esa información cuando colapsa está viajando más rápido que la luz. Exacto, exacto, Armando. O sea, y mira, exacto, esa es la paradoja. Entonces, eso va en contra de lo que dice Einstein, ¿no? Por eso creo que más le fastidiaba todavía. O sea, vas a decir que lo que yo te decía, que nada viaja más allá de la luz, sí lo está haciendo. Exacto. Y tiene razón, Armando. Mira, en ese paper, o sea, Einstein, Podolsky y Rosen, ellos toman este tema de Heisenberg y, claro, hacen bueno, para ellos esto fue abstracto, ¿no? Ellos hicieron esta idea, justamente lo que tú dices, lo de entanglement. O sea, ellos imaginaron lo siguiente, ¿no? Decían, y esta es la paradoja que ellos presentaron, ¿no? Ellos decían, imagínate que tiene dos partículas que son creadas en un momento, digamos, de alguna manera, son creadas en un estado, digamos, en una función de onda, las dos partículas. Esta es la función de onda que ellos, digamos, postularon, digamos, ¿no? Claro, es un entanglement, ya. Sí, que ya están esa función de onda muestra que las dos partículas tienen el mismo momento, pero en direcciones opuestas. O sea, mira, un ejemplo que se me ocurre, ellos no pusieron esto en el paper, pero a mí se me ocurre una posibilidad es esta, ¿no? Que tienes un rayo cósmico que golpea en la atmósfera
y tiene tanta energía, o sea, tiene que tener más de 1 millón de electronvoltios, ¿no? En ese momento puede crear un par de partículas, puede crear un electrón y un positrón, ¿no? Este es el electrón y este es el positrón. Entonces, las dos partículas van en direcciones opuestas. Sabemos que tiene el mismo momento, pero debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, no puedes conocer la posición de la otra partícula. Entonces, la pregunta de ellos era, si tú mides la posición de una partícula, automáticamente la posición de la otra también la conoces, porque se están moviendo a la misma velocidad en direcciones opuestas. Y ellos decían, ¿no? ¿Cómo es posible que al colapsar y por cierto, al hacer la medición, destruye la información del momento de la partícula, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que al hacer eso, la otra partícula pierda también la información del momento, ¿no? O sea, es algo, es una paradoja. Sería que información instantánea que viaja más allá, más rápido que la velocidad de la luz. Claro, y ahí viene la paradoja, o sea, él ya había planteado no puede viajar más, Por más supuesto. rápido que la luz, ¿no? Entonces, Y continúa. entonces, él decía, no, tiene que haber alguna partícula, tiene que haber alguna variable escondida, digamos. O sea, hay una, él decía, no es completa la teoría cuántica, debe haber algo más que no sabemos cómo interpretar, ¿no? Correcto. O sea, para que se sepa eso, se supone que debería haber en el momento de la creación, ¿no? De ese rayo cósmico que tú dices, del entanglement, del inicio de las dos partículas, en ese momento debería haber alguna variable que más o menos sí lleve esa información para que realmente cuando suceda, ¿no? Se transmita eso. Entonces ahí viene lo que tú dices, ¿no? Y lo que todos conoces, de hidden variables, ¿no? O sea, las variables escondidas. Claro, y bueno, entonces, oye, Armando, como tú decías también, los ganadores del premio Nobel han hecho los experimentos, pero falta un ingrediente más, y eso te quería mostrar, mira, No, sí, sí, sí. ya, entonces, esta idea, mira, Einstein le encantaba hacer esto, ¿ya? Él era obviamente teórico, pero él hacía estos experimentos mentales, en alemán le llaman Gedanke, Claro. ¿no? Entonces, Como se dice, disculpa, Ramiro, el problema que genera esta paradoja es de que realmente si tú ya estás si el estado está indicado desde el comienzo y no al final cuando lo mides, ¿no? toma el desafío de Einstein, porque recuerda, era una pregunta, ¿no? Claro, Y él, claro, y o él sea, sí, o sea, entiendo que es una pregunta, pero el problema que genera esto es de que si se, o sea, es la pregunta y ahí y vienen las respuestas o posibles respuestas. Es si se inicia, si la información se inicia al comienzo o si es cuando tú lo mides. Y eso sí es un problema para la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica lo que te dice es no hay nada al comienzo, no hay nada definido, determinado al comienzo, sino porque yo lo que se está enviando son probabilidades, ¿no? Correcto, ya, contigo, continúa Ramiro. entonces, claro, entonces, efectivamente, ahora, John Bell en 1964 tomó el desafío de, digamos, dar un paso más, y es un paso crucial para poder hacer los tests, ¿no? Y es que él encontró una forma de, digamos, distinguir en un experimento. De nuevo es un Gedanken experimento. Él no hizo el experimento, es un experimento pensado, ¿no? Pero él decía, es posible tomar digamos, la correlación entre dos mediciones hechas a distancia y determinar si existen o no existen variables escondidas. Y eso es lo que se le conoce como la inecuación de John Bell. O sea, si la correlación es alta, es mayor que, digamos, que cierto número, o más bien al revés. Si la correlación es menor que ese número, quiere decir de que hay variables escondidas. Pero si la correlación es bien alta, igual a la que da la mecánica cuántica, entonces no pueden existir variables escondidas. Realmente la información es transmitida en un instante.
Así que Correcto. La información es determinada al momento, al final. exacto, exacto. Correcto. Y eso, bueno, este trabajo, bueno, como puedes ver, salió publicado en 1964 y en este caso un solo autor nada más, John Bell, y esto es lo que, digamos, puso en, digamos, en la posibilidad hacer el experimento. Y acá está el experimento sugerido por Bell, ¿no? O sea, él se Eh, imaginaba, justo lo que tú decías, Armando. sí, correcto. Ramiro, algo que sí hay que un poquito resaltar, ¿no? Con Bell, y es algo que lo estás indicando, que es sumamente importante, es que no había una forma de demostrar o contradecir a Einstein. Por Entonces, ¿qué cosa supuesto. quiere decir? Que como tú comentabas, ¿no? Con Bohr y todos los que eran pro mecánica cuántica, es un poquito como querer, este, es más dogma que otra cosa, ¿no? Es no le hagas caso a Einstein que no sabe lo que dice, ¿no? Claro, Un poquito poniéndolo de esa forma. Pero lo que sí, el paper de Bell, el que está comentando, es crucial, porque dice, no. O sea, a mí, creo, si yo he leído también que Bell no le gustaba esto de hidden variables, de variables escondidas. Pero aún así dijo, no, hay que demostrar, se puede proponer una forma de demostrar cuál es, si existe o no existe. Entonces, eso es lo que exacto. viene lo de Bell, ¿no? Como tú dices, una forma de indicar si es mecánica cuántica o si hay variables escondidas. Continúa, Ramiro. Claro, entonces, exacto. Entonces, el experimento que él propuso. Señores, no se preocupen, estamos en un pequeño problema técnico. Muy pronto la cara de Ramiro se va a empezar a mover. Ahorita solamente mueve su cursor. Momento angular es cero. Ramiro, Sí. te hemos perdido. Oh, Ya, no te preocupes, yo lo voy a cortar esa parte, ¿ya? ya. Entonces, ya, vamos a... Solamente pasó cuando tú... es- se- se- cuando pasaste el slide, ¿ya? Ah, Ah, chucha. ya. Entonces, déjame Oye, revisar acá. no, ya, sí, está ahí. Ya. Ya. Entonces, este es Este, el experimento que sugirió. un ratito, loco, un ratito. 3, 2, 1, 0. Ya, Ramiro, ¿cuál es el Ya. experimento sugerido por Bell? Bueno, él, mira, Armando, esa es una idea muy parecida a la que tú comentabas. Es que imagínate que tú creas dos partículas, pero en el estado que le llaman singlet, o sea que la suma de sus momentos angulares es cero, ¿no? O sea, un spin para arriba y otro para abajo. Pero acá viene lo interesante, que si tú mides una y te sale para arriba, ya que el estado, digamos, ha colapsado ahí, quiere decir que la otra partícula es para abajo. Así que si tú mides para arriba, automáticamente sabes que la otra está para abajo. Eso no hay ningún problema. Eso digamos, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero Bell encontró que hay una diferencia si tú cambias el ángulo. O sea, digamos, si pones el segundo medidor a 45 grados, entonces, en algunos casos, al medir la primera partícula, la segunda te sale en la misma dirección y otras veces en dirección opuesta porque no coinciden los ángulos. Ahora, si existe una variable escondida, la correlación es baja. Y si la mecánica cuántica es correcta y colapsa en una función de onda instantáneamente, entonces la otra partícula debe tener una correlación más alta con la primera. Esa diferencia es lo que han hecho, no exactamente con este experimento, ¿no? Porque ellos lo han hecho no con partículas, sino con Con fotones, fotones. con luz, ¿no? Ajá. Pero ellos los tres experimentos, los tres investigadores han trabajado en eso. Y fíjate, Armando, lo asombroso del tema es que lo han logrado quitando todas las posibles, digamos,
lo que le llaman loopholes, todos los posibles trucos que podría estar usando la naturaleza para comunicar la información sin que ellos se den cuenta. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Ellos han hecho el experimento de tal manera que el cambio del ángulo se haga antes de que se mida, pero justo antes, de tal manera que no hay forma de que un experimento pueda comunicarse con el otro. Y, y eso, bueno, al final, o sea, en otras palabras, yo diría, una forma de ponerlo así es de que la respuesta correcta a la pregunta que hizo Einstein en 1934, 35, 34, este 35, ¿no? Era que no, que parece que sí, la mecánica cuántica está completa y es la teoría y no hay, Claro. bueno, no hay, Y no hay nada de ganó, variables escondidas o algo así. Y como tú claro, dices, tienes razón, o sea, eh, ellos han cubierto una buena parte, ¿no? O sea, empezó con Clauser, ¿no? Como tú dices, y de ahí los demás han estado para tratar de cambiar los ángulos y probar esa, como se dice, no linearidad que no, se vería si hubiera variables escondidas. Ya, sí, está muy bien. Justo estaba leyendo cuando íbamos a ver esto, que dice que Clauser cuando vio sus resultados, se fue a decirlo, no sé si tú has escuchado eso, ¿no? Se ¿no? fue a indicárselos a Richard Feynman. Oh, Mira, ¿en serio? sí, le dice a Richard Feynman, oh, mira los resultados, realmente la mecánica cuántica sí es, ¿no? Nada de variables escondidas. Dice que Richard Feynman lo agarró, lo votó porque le dijo, oye, ahora anda a hacer algo productivo, como indicándole, no me vengas a demostrar que 2 más 2 es 4, ¿no? Pero, No, pero oye, Armando, no, eso típico de Feynman, porque claro, tú sabes que a él le atribuyen también haber dicho, shut up and calculate, o sea, cállate y calcula nomás, y no fastidies, ¿no? claro, pero hay que darle cierta importancia, no, es muy importante estos experimentos, porque realmente sí es tratar de romper la teoría, ¿no? Y ver lo que realmente resista, ¿no? Y esto es lo que demuestra pues, lo de mecánica cuántica y olvidémonos un poquito de las variables escondidas, ¿no? Claro que sí. Y no, por supuesto, Armando, yo creo que estos experimentos, la verdad, la humanidad ha avanzado al hacerse todo esto, ¿no? Porque es una, mira, parece algo de ciencia ficción, ¿no? Y hay un tema también curioso sobre esto y es que hay la posibilidad, diría alguien, que si tú puedes hacer un experimento en un sitio y hacer colapsar una función de onda en otro lado instantáneamente, en cierto modo se puede hacer teletransportación, ¿no? Claro. Eh, Y ese es el siguiente paso, ¿no? De todo esto. Armando, una cosa, también, antes que me olvide algo bien, son temas curiosos, ¿no? Que en algún lado leí que el laboratorio de Seilinger en Viena está en un edificio, en el sótano de un edificio que está en una isla del río Danubio. Así está. Y dice que su casa, que está en el otro lado del río, se va nadando, dice. No, sí, definitivamente. Y un poquito para explicar y para esta parte, es que, como se dice, ¿no? Eso de quantum entanglement, de ese entrelazamiento, disculpen que se los diga en inglés, eso es más conocido o sea, esa frase cita se me queda más en inglés que en castellano, pero Claro. ese entrelazamiento es lo que es la parte extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que dos partículas que están entrelazadas los llevas tan al fuera, tan distantes, ¿no? Y aún así hay forma de que la una, colapsando una, la otra esté en otro estado, ¿no? Entonces, esa es la parte que es extraña, ¿no? Y realmente algunas veces dicen, oh, entonces eso es una transmisión de información inmediata. Bueno, para tranquilizar un poquito para Einstein, porque no hay información que vaya más allá de la luz,
no, lo que está pasando es algo un poquito de random. Random es como al azar. Eso es al azar, así que no es información, es al azar que está pasando el estado que se tiene, ¿no? Está muy bueno, Ramiro. Tenemos otro. No, creo que este es el último, pero más bien déjame regresar al tema de... Entonces, digamos que la paradoja EPR empezó todo esto, ¿no? Y es increíble que ahora se haya podido, bueno, en las últimas décadas, ¿no? Realmente esto tomó mucho tiempo. Y mira, yo quería algunos comentarios acerca del premio Nobel y también bueno, déjame comentarte algo interesante, Armando, que, mira, este es un problema, o sea, la pregunta de, algunas veces los mejores problemas o las mejores contribuciones son preguntas, ¿no? Preguntas buenas. Así que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron esta pregunta y eso es una pregunta importante, ¿no? Y esto también me lleva a que se demoraron mucho tiempo en lograr esto, ¿no? Y eso es algo que gente que está estudiando ciencias actualmente deben saber, que realmente es mucho de películas ver que un problema se resuelve muy rápido y la velocidad parece que fuera importante, muy importante, ¿no? Yo te doy un ejemplo, ¿no? Disculpa que me salga un poquito del tema, pero hay una película que se llama Good Will Hunting, en la cual muestran que, digamos, creo que Matt Damon resuelve un problema muy rápido, que a una persona normal le tomaría mucho tiempo y él lo resuelve rápido. Pero realmente hay problemas que demoran muchos años en resolverse y gente muy inteligente, ¿no? E incluso para ellos es difícil, ¿no? Por ejemplo, Andrew Wiles, el que demostró el teorema de Fermat en los años 90, él se tardó 7 años en hacerlo. Correcto, Así correcto. que, no, yo estoy muy contento de que esto haya pasado, ¿no? De que en nuestro tiempo de vida hayamos visto todo esto, ¿no? Y Bueno, entonces, en resumen, en este episodio lo que hemos tocado es acerca el Premio Nobel de Física del 2022, que como comentábamos, mientras que en los anteriores premios Nobel se explicaba más o menos cómo era el universo, la lógica del universo. En este es más bien cuán extraño es el universo, porque se logró demostrar lo que es el quantum entanglement. Y ahora, lo que se ha explicado en este episodio son desde el inicio, cómo se inicia todo este problema, porque en los inicios de la mecánica cuántica, Einstein propuso cierta paradoja que un poquito no se podía explicar muy bien, ¿no? Como sucede en la ciencia, ¿no? Nosotros, en la ciencia no se toma nada con dogma. Entonces, a pesar de que la mecánica cuántica funcionaba tan bien para la parte microscópica, lo que sucedió fue que Bell, en la década del 60, trata de indicar, bueno, si no podemos explicarlo, al menos podemos medir de una manera para ver si qué teoría es la que es más valedera, si hay algunas variables escondidas o si es la variable la mecánica cuántica. Eso fue la parte teórica, esa es la parte teórica. Y estos ganadores del premio Nobel son los que experimentalmente demostraron que sí, que es la mecánica cuántica y no es cierta teoría de variables escondidas. Por eso es que eh, eh, ellos ganaron el premio Nobel y realmente demostraron cuán extraño es el universo. Bueno, Ramiro, ¿cuáles son tus claro, palabras? excelente, hermanos. No, sí, esa es un buen resumen de lo que ha pasado realmente. Yo me siento muy contento de este año, de este premio, se lo merecen, por supuesto. Y fíjate que, no, es algo, es increíble, ¿no? Parece de ciencia ficción, pero es cierto, ¿no? Esto que Einstein, ¿no?, se preguntaba y hizo esta pregunta en el paper con Podolsky y Rosen, y ahora se sabe que realmente la mecánica cuántica es así de extraña, ¿no? Y es algo muy, muy interesante, realmente claro, es como de ciencia ficción, pero es la realidad. Así que es algo fascinante. Creo que Por, sí. por supuesto. Entonces, muchachos, si tienen alguna recomendación
por favor, háganoslas llegar de algún otro tema. Esta vez, como les digo, quizás un poquito, un par de semanas después del premio Nobel hemos logrado tocar este tema. Entonces, muchachos, será hasta una próxima, si el Internet nos lo permite. Excelente. Ahí nos vemos. Ya.